Con todo, imagínense, ese trasteo debió haber sido impresionante. Jacob con todos sus hermanos ahí y los hijos de sus hijos, sus nietos y la siguiente generación, y todos caminando rumbo a Egipto en busca del pan. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, decíamos jocosamente con mis compañeros que la verdadera amistad se conoce en los trasteos. Un amigo prueba a ser un verdadero amigo si aparece el día del trasteo, porque eso muestra realmente amor sacrificial, ¿cierto? Entonces, la realidad es que para este anciano de 130 años era una decisión muy grande. Sumado a eso, todo el trasfondo familiar, él sabía lo que había pasado en Egipto con su abuelo Abraham, con su papá Isaac, y por lo tanto no quisiera ir ahí. Además, en Egipto era una nación completamente diferente. En Egipto el idioma era distinto, ellos no hablaban hebreo. Imagínense llegar a un lugar donde el idioma es diferente, las costumbres son diferentes, y ir a ese lugar con todo lo que tenía. O sea, él no tenía pensado regresarse luego a Canaán. Él simplemente estaba confiando en la palabra que le estaban dando sus hijos de que José estaba vivo. Además, Jacob conocía del paganismo que había en Egipto. Jacob sabía que en ese lugar adoraban múltiples dioses, dioses paganos que no eran el Dios verdadero. Sin embargo, vemos que él dice, heme aquí. Heme aquí, Señor. Si quieres que vaya a esa nación, estoy dispuesto. También, si quieres que no vaya, estoy dispuesto a oír tu voz. Y esa es la importancia que tiene, hermanos, la oración. Tenemos que orar para buscar genuinamente cuál es la dirección del Señor, qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Saben que a veces es muy común, sobre todo con las personas de avanzada edad, que tienden a sentirse frustradas porque tal vez ya no pueden hacer lo que antes hacían cuando eran más jóvenes. Eso es muy triste. Muchas personas de avanzada edad sienten que ya no son útiles a la sociedad, que ya no son productivas, que son un estorbo. De hecho, estuve mirando algunas estadísticas y es muy triste. Acá en Colombia, ¿saben cuál es el rango de edad donde las personas sufren mayor depresión? Los mayores de 65 años. Hay un estudio de la Universidad Javeriana que dice que entre 60 y 70 años el porcentaje de la población colombiana que sufre depresión es alrededor de un 23%. Pero en la medida que va avanzando la edad, va aumentando también ese porcentaje. Ya a los 80, 85 años, ya el porcentaje viene siendo de un 35 y hasta de un 40%. 40% de personas deprimidas en esa edad. ¿Por qué? Porque sienten que ya no son útiles o sienten que tal vez no lograron ciertas cosas. Pero eso es triste porque lo que vemos en la palabra es que Dios utiliza a personas de avanzada edad de la misma manera que utiliza a personas jóvenes. La edad no es un impedimento para cumplir con la voluntad de Dios. Obviamente la edad pues trae algunas complicaciones que hay que saber manejar, pero una persona anciana perfectamente puede servir en la iglesia, puede participar de muchas cosas y puede ser un instrumento útil en las manos de Dios para alcanzar a otros con el mensaje del evangelio. Hay un personaje que me gusta mucho que está en el libro de Lucas capítulo 2. Me gusta mucho porque no es de esos personajes tal vez tan reconocidos o tan distinguidos de pronto en otras partes de la escritura, pero que aparece aquí en Lucas capítulo 2 y que hacía algo fundamental para la iglesia y fundamental para cumplir con su propósito y con la voluntad de Dios para su vida. Lucas capítulo 2, verso 36, ahí podemos ver el testimonio de Ana la profetisa. Dice Lucas capítulo 2, versos del 36 al 38. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad, óigase bien, edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y miren lo que hacía. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios.
y hablaba del niño, hablando de Jesús, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer de edad avanzada estaba haciendo la voluntad de Dios. Tal vez no tenía un lugar muy visible dentro de la iglesia, pero yo creo que los que la conocieron podían testificar. Esta es una mujer de Dios. Día y noche en el templo, orando, ayunando, hablándole a otros acerca de Jesús. Qué buen testimonio. Ojalá el Señor me permita llegar a esa edad y que se pueda decir algo parecido acerca de mí. Que realmente podamos ser fieles hasta las canas, fieles hasta la edad que el Señor nos permita cumplir. Hermanos, es una realidad que vivimos en un mundo que tristemente menosprecia y rechaza a las personas de avanzada edad. Lo hemos visto. El año pasado, cuando estuvimos en el hogar geriátrico acá de Fundeluz, nos dimos cuenta, hay muchas personas ahí que están siendo menospreciadas incluso por sus propios hijos. Sus propios hijos han decidido, no, mi papá ya es un estorbo tenerlo en la casa, entonces allá, que lo atiendan allá en el hogar geriátrico, que ellos se encarguen y pagamos una mensualidad y nos quitamos eso. Y es muy triste, porque esos padres en últimas también cuidaron de sus hijos en algún momento. Y los hijos, por agradecimiento a sus padres, deberían por lo menos procurar ayudarles en lo que les fuese posible. Pero vivimos en una sociedad que es tan consumista, que es tan materialista, que simplemente una persona que no es productiva, prefieren apartarla o prefieren echarla a un lado. Pero gracias a Dios que vemos que Jacob no se dejó amilanar por su avanzada edad. Jacob no se autolimitó pensando, es que yo ya soy muy anciano, Dios. ¿Yo qué voy a hacer allá en Egipto? A buscarme un problema. Yo no sé hablar egipcio. Y yo ya, una persona ya vieja que aprenda un idioma es como difícil. Allá nadie me va a entender. ¿Yo para qué me voy a dar mala vida? Pero no vemos nada de eso en Jacob. Realmente lo que vemos en él es una disposición de hacer lo que Dios quiera que él haga. Dijo, heme aquí. Y ahora en ese contexto vemos que Dios le responde. Génesis 46, versos del 3 al 4, dice, y dijo, aquí le está contestando Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto. Es muy probable que Jacob tenía miedo. Por eso él está diciendo, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Jacob tenía miedo de descender a Egipto, pero lo que Dios hace es llevarlo a pensar en él. Y eso es muy importante. Cuando hablamos de lidiar con el miedo, con el temor, con la ansiedad, lo que necesitamos es dejar de mirar horizontalmente, empezar a mirar verticalmente. Cuando él estaba con miedo, ¿qué le dijo Dios? Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Yo descenderé a Egipto contigo. Además, yo también te haré volver. Ese yo le está diciendo, confía en mí, Jacob. Yo soy Dios, tú no. Tú tienes miedo porque eres un ser humano, pero yo voy a estar contigo. Y si tú pones la mirada en mí, puedes estar confiado. En otras palabras, la receta que le está dando Dios a Jacob para lidiar con el miedo es, deja de pensar en ti. Deja de pensar horizontalmente. Deja de pensar en lo difícil que puede ser Egipto. Y empieza a pensar en lo poderoso que soy yo. Empieza a pensar en mi soberanía. Empieza a pensar en que soy un Dios justo. Empieza a pensar en que he prometido estar contigo. Empieza a pensar en mí y deja de pensar en ti, para que así puedas lidiar con el temor. Y eso es muy importante en nuestras propias vidas, no solamente para los ancianos, para todos. Realmente todos necesitamos, para lidiar con el temor, para lidiar con el miedo, para lidiar con la ansiedad, necesitamos dejar de pensar en nosotros y pensar más en Dios. Decía un predicador, la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo. La verdadera humildad es pensar menos en ti mismo. Y hay una diferencia grande ahí. Se trata de pensar en Dios. Se trata de recordar quién es Él. Se trata de continuamente estar haciendo memoria de sus atributos. Y saben que en la palabra de Dios vemos en múltiples pasajes que se manda a los cristianos a no temer. Y es interesante porque justo después de decirle no temas,
casi siempre lo que vemos al lado es porque yo soy tu Dios, porque yo te esfuerzo, porque yo estoy contigo. Recordar a Dios nos ayuda a lidiar con el temor, dice Isaías capítulo 41 en el versículo 10. Este es un texto muy conocido. Dice ahí, no temas, y miren la razón, porque yo estoy contigo. No desmayes, y miren la razón, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pensar en Dios, pensar en sus atributos, nos ayuda para poder enfrentar el temor. Ahora, si usted es un creyente, si usted es alguien que ha nacido de nuevo, dice la palabra que Dios no solamente está con usted, Dios está en usted. Y eso también es impresionante, porque aquellos que han creído el mensaje de salvación, dice en Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que ahora Dios no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Él vive en nosotros. Como cantábamos hace un momento, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese Espíritu Santo en nosotros nos da el poder para enfrentar el temor, para enfrentar esas situaciones que a veces turban nuestra alma, esas situaciones donde a veces no sabemos qué hacer. En esos momentos tenemos que aferrarnos a Dios. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1, esta es una carta escrita del apóstol Pablo a su discípulo en la fe, y algo que él le recuerda precisamente es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. 2 de Timoteo capítulo 1 versos del 7 al 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo probablemente tenía temor. Él estaba pensando, qué responsabilidad tan grande está sobre mis hombros. Llevar una iglesia, ser yo el que esté presidiendo. Soy un joven, ¿seré capaz de eso? Personalmente yo me identifico mucho con Timoteo, porque vivimos un proceso parecido acá dentro de la iglesia. Y gracias al Señor que Él en su gracia nos capacita y nos habilita para que podamos cumplir con su voluntad. Ahí Pablo le está diciendo, no te avergüences de dar testimonio, Timoteo. Tú puedes ser un joven, tú puedes ser alguien que tal vez no tiene mucha confianza en sí mismo, pero tú estás con Dios. Y Dios es el que te va a respaldar. Y Dios va a estar contigo. Entonces, por lo tanto, sé fiel. No te avergüences y predica el evangelio de salvación. Hay personas que me han dicho, sobre todo cuando salimos a evangelizar, y me han dicho, pastor, pero es que la verdad a mí me da miedo salir. Porque es que uno no sabe qué tal yo me encuentre un ateo o una persona con muchos estudios y él me hable y me enrede y no, yo quedo ahí desarmado, pastor, yo mejor no voy por allá. Pero saben que la realidad es que cuando decimos eso, estamos pensando en nosotros. Estoy pensando en que yo voy a quedar mal, en que tal vez no voy a poder responder. Y probablemente estoy actuando también en temor. Porque el mandato de Dios, una vez hemos creído, es vayan, hagan discípulos. Y claro, se van a encontrar de todo, eso es cierto. Pero Dios, Jesús mismo, prometió estar con nosotros en esa tarea. Antes de dar la gran comisión en Mateo capítulo 28, Jesús les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Como Dios tiene toda la potestad, Él nos manda a ir. Y eso es interesante porque vemos muchos personajes en la Biblia que inmediatamente creyeron, fueron a predicar. ¿Cuántos estudios teológicos hizo la mujer samaritana? ¿A cuál seminario fue la mujer samaritana antes de ir a predicar? ¿Ninguno? Pero fue una mujer valiente, convencida de su fe y dijo, voy a ir y voy a predicarle allá a toda la ciudad de Samaria. Y Dios la usó como un instrumento para ser de bendición en ese lugar. ¿A cuál seminario fue Bartimeo el ciego? ¿Recuerdan a Bartimeo en los evangelios? Él recibió la sanación, inmediatamente recibió la sanación de su vista, fue a anunciar a todos, me salvó, él es el Cristo, y glorificaba a Dios por eso. Pero fue fiel,
en hacer lo que el Señor le había encomendado hacer. Ahora, con eso no quiero decir que no debamos prepararnos, que no debamos estudiar, pero sí debemos ser conscientes, hermanos, de que muchas veces colocamos excusas. Muchas veces nos volvemos expertos en decir, no, es que yo no voy a ir porque es que está haciendo mucho sol, porque es que está lloviendo, es que es difícil, es que tengo mucho trabajo. Pero esa no debería ser nuestra actitud. Nosotros hemos sido salvados, nosotros estamos sentados aquí por la gracia de Dios, por el mensaje del Evangelio, no hay otra razón. Entonces, ¿cuánto más no deberíamos ser diligentes nosotros en anunciar a todos el mensaje de salvación? Entonces, dejemos a un lado las excusas y enfoquémonos en Dios. Dejemos de pensar en nosotros, dejemos de pensar en que voy a quedar mal, es que de pronto me corchan, es que de pronto no voy a ser capaz, es que de pronto me da miedo. Y pensemos más en Dios. Pensemos en quién es Él. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él vive en nosotros. Tenemos en Él todo lo necesario para poder hacer esa tarea, para poder cumplir con esa gran comisión. Entonces, a manera de aplicación en este primer punto, pregúntate, tal vez tú estás aquí y tú eres una persona mayor de 60 años. Ustedes saben quiénes son. Tal vez tú estás aquí y estás pensando, a mí como que ya se me fue el tren. Eso de servir a Dios es como para los jovencitos, eso para los chinos, para los sardinos. Pero lo que vemos aquí en la palabra hoy es que un hombre de 130 años está buscando cumplir con la voluntad de Dios. Entonces pregúntate, ¿tú has creído la mentira de que como ya eres alguien de edad avanzada, entonces ya no eres útil a la sociedad? ¿O ya no eres útil en la iglesia? ¿O ya no puedes hacer nada dentro de la congregación? La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, y cuando dice que la iglesia es un cuerpo, habla de los miembros y no los discrimina por edad. Una persona que ha creído en Cristo como su Salvador forma parte de la iglesia, viene a ser un miembro de ese cuerpo y tiene una función que hacer. Tal vez no va a ser lo mismo que hace un joven, pero sí puede hacer mucho. Probablemente si a la profetisa Ana que estaba ahí la colocaban a hacer el aseo de todo el templo, no iba a ser capaz. Pero si la ponían a orar y ayunar, esa mujer estaba ahí. Esa mujer no se perdía un ayuno. Esa mujer quería realmente a Dios. Y eso es algo importante. En nuestras propias vidas debemos entender que sí, el avance de la edad trae ciertas limitaciones, pero no implica inactividad. No implica que entonces no vamos a servir al Señor. Ahora también vamos a mirar la contraparte. Si tú eres alguien menor de 60 años, ustedes saben también quiénes son, déjame preguntarte, ¿tú has caído en la trampa de menospreciar a las personas mayores? Tristemente vivimos en una sociedad así. Es que ese es un abuelito, entonces eso ya no le ponga atención, no le ponga cuidado porque ese es un cuchito. Ese ya no sabe lo que dice, ya no sabe lo que piensa. Pero esa no debería ser nuestra actitud. De hecho, la Biblia nos manda en Levítico capítulo 19 a honrar las canas, a honrar a las personas mayores, porque Dios ha provisto en ellos sabiduría. Y claro, no todo lo que un anciano dice necesariamente va a ser correcto, pero sí debe haber una actitud de respeto hacia ellos. Levítico capítulo 19, en el versículo 32 dice la palabra, delante de las canas te levantarás, eso habla de respeto, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es triste, de verdad, cuando fuimos a hacer la visita en el hogar geriátrico, uno escucha unos casos tan terribles y para ellos, para sus hijos, para la sociedad, son personas menospreciadas, son personas que no se les da mucha importancia realmente. Y es lamentable. Yo creo que como iglesia tenemos que enseñar de alguna manera también a la sociedad la importancia del respeto a las personas mayores, porque Dios tiene un propósito con ellas y Dios nos manda a honrarlos. La siguiente pregunta que podemos hacernos en este primer punto, ¿cómo estás lidiando tú con el miedo? Todos, de una u otra manera, tenemos miedo. Tal vez no lo vamos a decir porque, no sé, no nos gusta tal vez ventilar eso, pero todos tenemos temor a ciertas cosas. ¿Cómo lidias tú con eso? ¿Cómo lidias con el miedo? ¿Tú lidias con el miedo llenándote de pensamientos acerca de ti? ¿O llenándote de pensamientos acerca de lo difícil que son las circunstancias? Yo creo que si Jacob hubiese estado meditando todo el tiempo en las dificultades que había en ir a Egipto, no va.
Si él está todo el tiempo pensando, no, es que esto es muy difícil y qué tal yo me caiga y ya está, uy, no, me caigo yo de un caballo de esos y hasta ahí llego. Si él está pensando horizontalmente, no va. Pero se le apareció el Señor y le dijo, no, mírame a mí, yo soy Dios, yo soy el Dios de tu Padre, yo voy a estar contigo, yo prometo que te voy a traer también. Y esas promesas fueron las que fortalecieron a Jacob en últimas para tomar la decisión. Entonces, cuando tú tienes que lidiar con el miedo, ¿en qué piensas? ¿Piensas horizontalmente o piensas verticalmente? ¿O piensas en Dios? ¿Piensas en lo poderoso que es Él, como cantamos hace un momento? ¿O estás pensando simplemente en tus problemas? ¿Saben que otro personaje también que tuvo que lidiar con el miedo fue Josué? Josué capítulo 1, Josué tenía una responsabilidad muy grande porque él tenía que ser aquel que iba a reemplazar nada más y nada menos que a Moisés. Y yo creo que Josué, al igual que Timoteo, tenía mucho miedo también. Pero para lidiar con el miedo, lo que Dios le dice a Josué, lo vemos en el capítulo 1, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, miren la razón, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo creo que humanamente hablando, Josué estaba aterrado. Yo voy a reemplazar al que abrió el mar en dos. Señor, ¿en serio? Yo no he abierto ni un río. ¿Cómo voy a...? Él abrió el mar en dos. ¿Tú me vas a poner a mí a reemplazarlo? El Señor le dice, bueno, la clave está en que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La clave está en que recuerdes que yo voy contigo. No eres tú, Josué. Claro, si fueras tú solo, tienes toda la razón para temer. Pero soy yo el que te va a acompañar. Y eso cambia todo el panorama. Saber o conocer a Dios, hermanos, debe ayudarnos a lidiar con nuestros temores. Y debe movernos a realmente actuar conforme a la voluntad de Dios, aun si es incómodo, aun si duele, aun si es algo que tal vez nos va a poner en una situación de incertidumbre como lo que estaba viviendo Jacob. Pregúntate también, ¿estás orando para conocer la voluntad de Dios? ¿Estás orando? Porque Jacob lo que hizo en Berseba fue orar. Él sabía que ese era un lugar de adoración, un altar, y allí fue donde Dios le respondió. Saben que es triste, pero hoy en día muchos cristianos ven la oración no como lo que vemos aquí de Josué, de Jacob diciendo, heme aquí, sino más bien muchos lo ven como Dios, fírmame aquí. ¿Ven la diferencia? Jacob dijo, Dios, heme aquí. Muchos cristianos hoy en día dicen, Dios, fírmame aquí. Muchas personas entienden que la oración es simplemente el medio para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Pero eso no es oración, según la palabra. El mismo Jesús, estando en el Getsemaní, cuando oró, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Orar no es decirle a Dios, Dios, fírmame aquí mis planes. Haz lo que yo quiero. Dame tu aprobación, ponme el sello de lo que ya yo planifiqué. Eso no es oración. Oración es cuando usted va a Dios y le dice, Señor, heme aquí. Si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. Porque yo no me pertenezco a mí mismo, yo te pertenezco a ti. Eso cambia totalmente el panorama. Decía el reformador Martín Lutero, él dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios. Más bien la oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración no es para que usted vaya a doblarle el brazo a Dios y a decirle, Dios, haces lo que yo quiero, me firmas acá, porque eso es lo que yo tengo planificado. No. La oración más bien es decirle, Señor, toma una carta en blanco y haz de mí lo que tú quieras. Heme aquí, soy tu siervo. Y es lo que vemos aquí en Jacob. Un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo creo que si en ese momento el Señor le hubiese dicho, bueno, Jacob, te devuelves para Canaán y confía que yo te voy a sostener en medio de la hambruna, probablemente Jacob estaba dispuesto a hacerlo.
Porque Jacob no está buscando hacer su voluntad. Jacob está buscando que la voluntad de Dios sea hecha en él. Entonces, ¿cómo oras tú? ¿Oras de forma egoísta? ¿Oras diciéndole a Dios, Dios, tienes que hacer lo que yo quiero? ¿O tú oras diciendo, heme aquí? Diciendo como Jesús, Padre, si es tu voluntad, haz esto o aquello. Y si no, no pasa nada, estoy dispuesto a asumirlo. Es muy importante esa actitud. Lo siguiente que vemos acá, y el punto número 2 en esta mañana, es la importancia de la obediencia después de la oración. Esto también es muy importante, sobre todo en el contexto cristiano. Muchas personas oran y luego van y hacen lo opuesto a lo que oraron. Y eso no tiene sentido. Eso es algo que simplemente está mal. La oración debe movernos a la obediencia. Por eso el punto número 2 es la importancia de la obediencia después de la oración. Después de orar, yo tengo que salir a hacer lo que Dios me ha dicho que debo hacer. No tiene sentido que un joven esté orando, Señor, guárdame de la inmoralidad sexual, Señor, yo no quiero volver a caer en eso, pero luego va y se queda a solas con una señorita. ¿Qué estamos haciendo? Eso es una oración contradictoria. Si Dios te está diciendo en tu palabra, huye de las tentaciones, ¿cómo vas a orar y a meterte en la tentación? Es contrario. La oración debe estar acompañada de la obediencia. Y es lo que vemos en Jacob. Él después de orar, después de escuchar que Dios lo llevó a meditar en sus atributos, él salió a hacer lo que tenía que hacer. Él no se puso a pensar, no, entonces me devuelvo a Canaán o voy a asegurar otra cosa antes de ir, ¿no? Él hizo lo que tenía que hacer. Génesis 46, verso 5 dice, y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. En otras palabras, Jacob dijo, sigamos con el trasteo, vamos para allá. Dios ha confirmado, Dios ha dicho que sí, y aunque el trasteo es incómodo, y aunque todo ese montón de gente caminando hacia Egipto, para un señor de 130 años debió haber sido un reto, aún así él dijo, no, voy a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la oración no puede ser un sello para que Dios cumpla lo que yo quiera caprichosamente. La oración debe ser el medio para que yo me alinee a la voluntad de Dios y camine con Él. La oración y la obediencia deberían ir de la mano. De hecho, dicen Proverbios que cuando no es así, cuando yo decido simplemente ignorar la ley de Dios y luego voy a orar al Señor, esa oración para Dios es abominable. Es abominable. Es fuerte eso, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Proverbios capítulo 28, Proverbios 28, en el versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, si tú te haces el sordo con mi voluntad, entonces tu oración me da asco. Tu oración es abominable. Tu oración es algo que yo no quiero recibir. Es fuerte, pero es lo que vemos en la Escritura. Tenemos que ser conscientes que la oración y la obediencia deben ir de la mano. Si yo estoy orando, Señor, hazme un mejor esposo, ayúdame a ser el líder espiritual que debo ser para mi esposa, eso debe estar acompañado por acciones. No debe estar simplemente como una vana repetición ahí. O si una esposa está orando, Señor, ayúdame a sujetarme a mi esposo, ayúdame a respetarlo, ayúdame a cumplir con mi rol en el hogar. Pero luego se levanta de esa oración y lo coge a cantaleta apenas llega. Y se vuelve una mujer rencillosa en el hogar. Hay una contradicción. Y eso es algo que realmente el Señor no quiere para nuestras vidas. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos coherentes. Que aquello que estamos orando, procuremos, por más de que fallemos en la práctica, procuremos vivirlo. Procuremos que nos estemos esforzando. Dice en Santiago capítulo 1 también advirtiéndonos acerca de lo peligroso que es tener una actitud simplemente de oidores
y no de hacedores. Dice Santiago 1 en el verso 22, dice ahí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Saben que ayer, por la gracia de Dios, pudimos celebrar acá en la iglesia lo que fue el banquete de parejas. Un evento muy especial, muy bonito. Tuvimos 19 parejas inscritas y fue un tiempo muy especial. Y gracias a Dios por eso. Pero saben que si todo lo que aprendimos ayer no lo llevamos a la práctica, de nada sirve. Seremos oidores. Pero necesitamos, según la palabra, ser hacedores de la palabra. Hacedores de lo que el Señor ha dicho. Todo eso que aprendimos ayer debe quedar grabado en nuestros corazones para que podamos vivirlo, para que podamos aplicarlo, para que no sea simplemente una reunión más, un banquete de parejas más, porque es septiembre y es lo que hacemos en septiembre, sino que realmente haya transformación en nuestras vidas. Saben que en 2 de Pedro capítulo 1, y ese texto me encanta porque muestra que en Dios, en Cristo, tenemos todo lo necesario para poder vivir una vida conforme a la piedad. 2 de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 5 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, es un hecho, ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, óigase bien, poniendo toda diligencia, no un cuarto de diligencia, no 50% de diligencia, toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y bueno, ahí está la lista completa en 2 de Pedro capítulo 1, pero el principio que quiero resaltar acá es que todas las cosas ya nos han sido dadas. Todo lo necesario para que usted viva una vida cristiana en santidad ya le ha sido dado. Y eso es una responsabilidad, porque eso quiere decir que cuando yo peco, realmente no estoy echando mano de lo que el Señor ya me dio. Todo lo necesario ya está acá. Es mi responsabilidad ahora aplicarlo. Y es un reto enorme para nuestras vidas, poder echar mano de todo aquello que ya el Señor nos ha provisto en Cristo Jesús, para que a través de Él podamos vivir una vida que le agrade. Entonces pregúntate en este segundo punto, a manera de reflexión, ¿tu vida de oración coincide con tu vida de acción? ¿Tu vida de oración coincide con tu vida de acción? Es muy importante. ¿De qué sirve orar y decirle, Señor, yo quiero estudiar más tu palabra, pero luego te levantas de esa oración y no coges la Biblia en todo el día? Oración sin obediencia, eso es como los fariseos. Jesús mismo decía respecto a los fariseos, oigan lo que dicen, pero no los imiten, porque ellos dicen cosas correctas, pero no aplican nada. Y son como sepulcros blanqueados, dice Jesús en Mateo 23. Entonces pregúntate, ¿qué tan diligente eres tú para poner por obra la voluntad de Dios después de la oración? Orar está bien, orar es importante, orar es necesario, lo que estamos estudiando, lo que estudiamos en el primer punto, pero la oración debe estar acompañada de obediencia a Dios. Debe estar acompañada de rendición a su voluntad. ¿Saben que muchos sicarios oran también? Esta semana justamente estaba viendo las noticias, no sé si vieron eso, pero el Papa Francisco, el principal de la Iglesia Católica Romana, tuvo una reunión con gente de todas las religiones. Básicamente el mensaje de él fue, bueno, todas las religiones son caminos hacia Dios. Y todas las religiones, los musulmanes, los hindúes, los judíos, los mismos cristianos, hermanos separados, como dicen ellos,
Todos, en últimas, adoramos a un mismo Dios y todos somos hijos de Dios. Y en medio de eso, él hizo una oración. Y yo pensaba, increíble, porque Proverbios 28:9 está diciendo que si yo ignoro la ley de Dios, su oración, la oración de esa persona es abominable. Y el Papa estaba ahí reunido con todos ellos y está diciendo algo que es completamente contrario a la ley de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de Mahoma, no es a través de los dioses hindúes, no es a través de ninguna otra religión, es a través de Cristo. Pero él, ignorando totalmente eso, oró como si nada y dio un mensaje completamente contrario a lo que Cristo enseñó. Entonces, hermanos, ese tipo de incoherencia no puede estar en nosotros. Debemos procurar que así como oramos fervientemente, también nuestras acciones sean coherentes con aquello que estamos clamando a Dios. Dice en Lucas capítulo 18, esta es una historia también muy común acerca del fariseo y el publicano. Y nótese que ambos personajes oran. Lucas capítulo 18, verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo ¿a qué? A orar, estaban orando. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ambos oraron. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El publicano. El publicano se humilló. La pregunta es, ¿en qué lado estás tú? ¿Estás en el lado de los fariseos que oran, pero no les importa la obediencia? ¿O estás en el lado de los publicanos que a pesar de su debilidad y a pesar de su pecado, reconocen que necesitan a Dios y lo buscan? ¿En qué lado estás? Siguiente que podemos ver en nuestro texto base de hoy, ahí en Génesis 46, es que toda la descendencia de Jacob se desplazó hasta Egipto. Toda la descendencia de Jacob cumplió con lo que Dios les había pedido. Y eso, en últimas, apunta al cumplimiento soberano de una promesa divina. El tercer y último punto es el cumplimiento soberano de una promesa divina. Génesis 46, versos del 8 al 27, ahí están todos los nombres de los personajes que entraron ahí, voy a leerlos. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padan Aram. Y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Beria y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a luz a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín. Los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei,
Ros, Mopim, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim, los hijos de Neftalí, Hasel, Guni, Jezer y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Si usted está pensando en un nombre para su hijo, ahí hay una lista muy interesante que tal vez le pueda ser útil para escoger el nombre de esa bendición que viene en camino. Pero hermanos, aquí podemos ver algo muy importante, y es que esto que está ahí realmente tiene un propósito. Cuando vemos estas listas largas en la Biblia, las genealogías y demás, tenemos que recordar que toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso que está ahí tiene un propósito para nuestra vida. Y algo que podemos ver muy claramente aquí es que Dios está cumpliendo con el pacto abrahámico. Dios está cumpliendo con el pacto abrahámico. Toda la descendencia de Jacob, los 70 que entraron ahí en Egipto, todas esas personas, tal vez sin darse cuenta, ellos estaban cumpliendo con lo que Dios le había prometido a Abraham. Vamos a mirar Génesis capítulo 15 para ver la promesa que Dios le dio a Abraham. Y él le había dicho puntualmente que toda la nación de Israel iba a entrar en una nación donde iba a ser esclavizada. ¿Y a dónde estaban yendo los hijos de Jacob aquí? A Egipto. Es decir, se estaba cumpliendo a cabalidad lo que Dios había profetizado. Abraham ya estaba muerto. Abraham no había visto eso con sus propios ojos, pero el Dios soberano, el Dios de la historia, estaba cumpliendo a cabalidad con su plan. Y ese es el Dios de las Escrituras. Es un Dios que cumple a cabalidad con sus promesas. Génesis capítulo 15, versos del 13 al 14. Miren la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Saben cuánto tiempo estuvo la descendencia de Jacob en Egipto? 400 años, verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tal cual como sucedió en la historia. Hermanos, tenemos un Dios fiel para cumplir con sus promesas. No solo con sus promesas de bendición. También Dios es fiel para cumplir con sus promesas de juicio. Y lo que Dios les estaba diciendo aquí, o lo que le había anunciado a Abraham, era que el pueblo iba a ser esclavizado 400 años. Yo creo que tal vez Jacob no era consciente de eso y pues simplemente fue hasta allá, no lo consideró, no lo mencionó en ningún momento, pero era una realidad. Dios entreteje sus planes en medio de las decisiones humanas, y eso es impactante, porque Dios sigue siendo soberano, pero el hombre también sigue siendo responsable. Y en últimas, estos 70 habitantes de Israel conformarían la nación de Israel, conformarían el cumplimiento de lo que Dios mismo también le acababa de decir a Jacob, porque él le dijo: yo haré de ti una gran nación. Y el pueblo de Israel, a pesar de que eran 70 aquí, más adelante en el libro de Éxodo vemos que llegaron a ser 600,000 y hasta 1,000,000. Y uno dice: wow, es impresionante eso. Pero todo empezó paulatinamente, y Dios probando la fe de cada uno de los miembros de este pacto. Entonces es muy importante tener claro que Dios es fiel para cumplir sus promesas de bendición, pero Dios también es fiel para cumplir con sus promesas de juicio. Y por lo tanto, como Dios había dicho que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado 400 años, era necesario que así sucediera. Ahora, de la misma manera, Dios también nos ha dado una promesa de juicio a nosotros. Incluso un juicio mucho más grave, porque este juicio terminaba después de 400 años.
Pero el juicio que Dios ha prometido para todos nosotros es que un día estaremos en el juicio del gran trono blanco. Cada uno de nosotros va a estar ahí. Y tal vez van a recordar esto que estamos estudiando hoy, porque Dios así lo prometió. Apocalipsis capítulo 20, vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 12, hablando precisamente de ese juicio al que todos vamos. Apocalipsis 20, verso 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, así como Dios ha prometido que hay vida eterna para todo aquel que en Él cree, también Dios ha prometido que hay fuego eterno para todo aquel que decida rechazar este mensaje, para todo aquel que decida ignorar lo que Cristo hizo en la cruz para salvarlo. Es muy importante. Dios es fiel y esta promesa de juicio se va a cumplir. Y si tú estás aquí hoy y tú no te has reconciliado con Dios, y tú estás pensando que puedes jugar a ser cristiano, y tú estás pensando que tú puedes simplemente venir a la iglesia y aparentar algo que realmente no eres, cuidado. Cuidado, porque podrías estar dentro de la lista de aquellos que serán un día lanzados al lago de fuego. Entonces, si ese es tu caso hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete, pon tu fe en Jesucristo. Deja de pensar que Dios está solamente para darte bendiciones. Dios también está para darte juicio. Dios también está para disciplinarte. Dios también está para pasarte por el fuego de la tribulación. No pienses en Dios solamente en términos de lo que a ti te agrada. Piensa en Dios en términos de lo que Él ha revelado que Él es. Y Él ha revelado que un día va a haber un juicio. Y en ese juicio tú y yo vamos a estar. Y tú eres responsable por lo que has hecho, por lo que has decidido en esta vida. Si tú quieres ser parte de aquellos que pueden ser rescatados de esa condenación, rescatados de ese lago de fuego, tú tienes que arrepentirte hoy. Tú tienes que reconocer que has pecado. Tú tienes que reconocer que Dios ha dicho, no mentirás, y tú has mentido. Dios ha dicho, honrarás a padre y madre, y tú los has deshonrado. Tú eres culpable, tú eres un pecador. Y si tú no te arrepientes hoy, un día tu destino será el lago de fuego. Y es doloroso pensar en eso, pero es lo que las escrituras enseñan. No lo podemos omitir. Tú tienes que reconciliarte con Dios. Dios es fiel para salvarte si tú te arrepientes, pero también Dios es fiel para condenarte si tú ignoras su mensaje, si tú ignoras la urgencia del evangelio, de creer en Él como único y suficiente Salvador de tu alma. No esperes más. No juegues a ser cristiano. No vivas de apariencia. Ríndete hoy. Humíllate delante de Dios. Entrégale tu vida y dile: Dios, yo no quiero estar en ese lago de fuego. Yo no quiero pasar mi eternidad experimentando tu justicia, tu ira. Yo quiero, Señor, acercarme a ti en humildad. Yo quiero reconocer como el publicano que soy un vil pecador. Pero quiero pedirte que seas propicio a mí, que me salves. Si tú haces eso hoy con un corazón sincero, dice la palabra que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Ríndete hoy, deja de vivir en rebeldía. Reconoce a Cristo como Salvador, humíllate y así vas a poder experimentar la mayor promesa que Él ha hecho. Y es que todo aquel que en Él cree no se pierde. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No es una vida temporal, no es una vida mientras te portas bien, es una vida eterna, pero tienes que recibirla en Cristo, tienes que humillarte. Dice 2 de Pedro capítulo 3, ya con esto terminamos. 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
Óigase bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha prometido el juicio del gran trono blanco. Y es una promesa que se va a cumplir al pie de la letra, tal cual como se cumplió la promesa del pacto abrahámico. Pero Él no quiere que tú perezcas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que tú te rindas a Él. No esperes más. Ríndete hoy. Permite que sea el Señor quien transforme tu vida y quien te lleve a vivir realmente para Él. Que tú puedas vivir para su gloria. Que tú puedas cantar genuinamente lo que cantamos al principio. Que tú puedas decir: mi vida es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, que el Señor nos ayude a realmente vivir de esa manera. Tenemos un Dios que cumple soberanamente sus promesas y que un día ha de cumplir la promesa soberana que Él ha hecho de traer juicio para cada una de sus criaturas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos muestras principios, Señor, que necesitamos para nuestras vidas. Gracias porque podemos recordar la importancia de la oración, de no dar un solo paso en nuestras vidas si primeramente no hemos orado. Y también ayúdanos, Señor, a reconocer que la oración sola en sí misma no basta. Necesitamos acompañar la oración con obediencia. Necesitamos acompañar la oración con toda diligencia, como segunda de Pedro dice en el capítulo 1. Necesitamos ser conscientes que somos responsables delante de ti y que tú ya nos has dado todo lo necesario para una vida de piedad, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de echar mano de eso y poner toda diligencia en añadir a nuestra fe todas las virtudes que tú demandas que añadamos. Padre, ayúdanos a ser conscientes de que te necesitamos. Ayúdanos a recordar que no podemos simplemente estar jugando a ser cristianos. No podemos simplemente estar aparentando algo que no somos. Necesitamos que haya rendición genuina en nuestras vidas. Necesitamos dejar de pensar en nosotros, dejar de pensar en nuestros deseos personales, en nuestros pecados favoritos y empezar a pensar en ti. Empezar a pensar en que tú eres soberano y que tú has establecido un día en el que has de juzgar a toda criatura. Todos los muertos un día se levantarán para ese gran juicio del trono blanco. Y la única forma de salir bien librados es que Cristo sea nuestro abogado. Es que cuando se abra nuestro libro y se lea la larga lista de pecados que hemos cometido,